Comenzamos con la cita de hoy. Starlink de Elon Musk cambió la guerra a favor de Ucrania. Rusia intentó destruir nuestras comunicaciones, pero ya no puede. Starlink opera bajo fuego de Katyusha, artillería y hasta en Mariupol. Palabras del soldado ucraniano Dima OMS en una entrevista con David Patrick en abril de 2022. Arakos destacó que el internet satelital de SpaceX mantiene conectadas a las fuerzas ucranianas pese a ataques rusos o daños en comunicaciones. La entrevista, realizada meses después del inicio de una guerra que se creía breve, muestra un factor clave del éxito de Kiev. Y Rusia escuchaba. Para 2023, según el medio independiente Medusa, Moscú obtenía terminales Starlink, muchas veces mediante contrabando desde Asia Central y el Golfo Pérsico, y pronto muchas tropas rusas los tenían. Varios medios informan que tener acceso a Starlink fue un cambio radical para Rusia, permitiendo que sus tropas eludieran las interferencias de señal ucranianas y se comunicaran con sus líderes en tiempo real a lo largo de las líneas del frente. Este fue uno de los factores, entre muchos otros, detrás del avance continuo, aunque lento, de Rusia en el este de Ucrania. Y luego, a finales de enero de este año, los terminales dejaron de funcionar. Rusia perdió el acceso a Starlink y desde entonces el Kremlin ha estado buscando desesperadamente un reemplazo. El apagón ocurrió después de conversaciones entre Nikolai Fyodorov, el ministro de Defensa de Ucrania, y Elon Musk. Este último confirmó en la plataforma de redes sociales X que su empresa había tomado medidas para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia. Aunque es una gran victoria para Ucrania, surgen más preguntas que respuestas, especialmente sobre el momento. ¿Y por qué Rusia pudo utilizar Starlink en primer lugar? ¿Por qué ahora? Como dijimos antes, desde 2023 hubo reportes de que Rusia usaba sistemas Starlink, no solo por la prensa. El uso de Starlink por fuerzas rusas ha sido una queja constante de Ucrania. ¿Por qué tardaron en cortarles el acceso? Primero, la relación entre Kiev y Elon Musk ha sido complicada. Al principio de la guerra, Elon fue uno de los principales partidarios de Ucrania. 3 días después de que comenzó la invasión, Mikhailo Fedorov hizo una súplica apasionada de ayuda en X y Musk respondió anunciando que el servicio de Starlink había sido activado en Ucrania y que más terminales estaban en camino. El 19 de marzo, solo un mes después del anuncio, el Washington Post reportó que en abril ya había más de 5,000 terminales Starlink en el país. Dima habló con pasión sobre la importancia de Starlink en su entrevista con David Patrick Karakos. Meses después, en septiembre de 2022, durante el avance ucraniano para recuperar territorio, Musk dio una orden que afectó la confianza de los ucranianos en él y en Starlink. Reuters informó que Musk pidió a un ingeniero senior en SpaceX California cortar la cobertura en zonas como Hassan, región estratégica al norte del Mar Negro que Ucrania intentaba recuperar. La orden sorprendió a los empleados de SpaceX, pero desactivaron al menos 100 terminales de Starlink, aunque no se sabía la razón. Personas cercanas a la decisión dijeron que Musk actuó por miedo a una posible represalia nuclear rusa ante avances ucranianos. Algunos altos funcionarios de la administración Biden compartían ese temor, según un exmiembro de la Casa Blanca que habló con Reuters, pero el resultado fue el mismo. Las tropas ucranianas perdieron comunicación repentinamente y entraron en pánico. Los drones que vigilaban a las fuerzas rusas se apagaron y las unidades de artillería de largo alcance que dependían de Starlink para apuntar tuvieron dificultades para alcanzar sus objetivos. Según un alto funcionario militar ucraniano, las tropas no lograron rodear una posición rusa en Bereslav, al este de Hassan. Y aunque Jersón sería liberada por las fuerzas de Ucrania, sería un costo más alto de lo anticipado. Este evento ocurrió en 2022, pero se informó hasta julio de 2025, un año difícil para Ucrania. Tras una reunión fallida entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, Estados Unidos suspendió la ayuda militar y el intercambio de inteligencia con Kiev. Esto llevó a temores de que Musk, quien en ese momento era un alto asesor de la Casa Blanca, cortara por completo el acceso de Ucrania a Starlink debido a esos temores. Radzislaw Sikorski, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, señaló que Varsovia, tras cubrir los costos de Starlink para Ucrania al dejar SpaceX de eximirlos, podría buscar otros proveedores. Si la red satelital de Musk resultaba ser poco confiable, Musk, tras decir que la línea ucraniana caería sin Starlink, insultó a Sikorski y aseguró que nunca apagaría las terminales. En Ucrania, el secretario de Estado Marco Rubio respaldó a Musk y afirmó que nadie amenazó con desconectar a Ucrania de Starlink. Ocurrió en marzo de 2025. El informe de Reuters en julio debilitó aún más la confianza en Musk y el gobierno de Estados Unidos, pues contradijo sus afirmaciones de que Ucrania siempre tendría acceso a Starlink.
Esto se sumó a otros problemas pasados, incluyendo la afirmación, luego retractada por un biógrafo, de que Musk desconectó Starlink para drones navales ucranianos antes de atacar la flota rusa en Sebastopol, Crimea ocupada. Aún con estos obstáculos, Fyodorov, considerado un prodigio tecnológico, ha mantenido una relación cordial con Musk, elogiándolo como un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano. Así que, de nuevo, la relación entre Musk y Kiev es bastante complicada. En 2024, en entrevista con la televisora ucraniana Saspil Ucrania, Fyodorov afirmó que era posible apagar los terminales de Starlink en zonas bajo control ruso. Esa acción tendría un impacto catastrófico en Ucrania al afectar sus unidades y limitar la efectividad de sus operaciones con drones. Victoria Samson, analista de seguridad espacial de la Fundación Mundo Seguro, también expresó esa preocupación. Ella dijo a Euronews que SpaceX puede limitar Starlink por geoperimetraje, permitiendo operar solo en regiones específicas. Sin embargo, esto sería difícil en una línea de frente activa, donde la línea sigue moviéndose de un lado a otro y se correría el riesgo de interrumpir el uso de Starlink por parte de Ucrania. David Baki, asistente de investigación senior en el Instituto de Termofluidos de Oxford, dijo a Euronews que Ucrania reportó interrupciones de Starlink en 2024 posiblemente por intentos de geoperimetraje. Fedorov dijo en la entrevista con Sasplian que Kiev colaboraba con SpaceX para que solo los terminales rusos de Starlink fueran desactivados y los ucranianos siguieran operando. Esto resultó ser el sistema de lista blanca, donde los usuarios ucranianos de Starlink debían registrar sus dispositivos para usarlos. Se desconectaría cualquier dispositivo ruso no registrado. Para asegurar que solo los dispositivos ucranianos de Starlink estén en la lista blanca, los dispositivos militares deben ser registrados a través de Delta, un sistema de gestión de campo de batalla desarrollado por el ejército ucraniano. Los usuarios civiles de Starlink tienen que verificar sus dispositivos a través de los centros de servicios administrativos. La tercera y última razón por la que esto está sucediendo ahora podría tener menos que ver con lo que está pasando en el campo de batalla y más con los problemas legales de Elon Musk. En febrero, fiscales franceses allanaron las oficinas de X en París por una investigación sobre acusaciones de que la plataforma permitió difundir material de abuso sexual infantil. La investigación, iniciada en enero de 2025, empezó con casos de manipulación de algoritmos para interferencia extranjera y luego se amplió a complicidad en posesión y distribución de CSAM, violaciones de la privacidad, así como negación del holocausto. La investigación se enfocó en el chatbot Grok de X, usado para crear imágenes sexuales no consensuadas hasta de menores. Fiscales franceses citaron a Elon Musk y Linda Yaccarino para interrogarlos. El 20 de abril, la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, ICO, anunció que investiga si los datos personales se procesaron legalmente y si Grok tiene salvaguardas para evitar imágenes manipuladas y dañinas. En resumen, Musk en 2026 es un tipo que enfrenta una presión legal cada vez mayor, incluyendo al menos un delito increíblemente grave relacionado con CSAM. No decimos que Elon Musk actuó contra los rusos que usan Starlink solo para evitar a los reguladores europeos. El momento es, como mucho, una coincidencia interesante. Y en el peor de los casos, ya ves por qué. Musk podría querer llevarse bien con los europeos, aunque quizá no sepamos por qué eligió este momento para cortar a Rusia de Starlink. Podemos ver claramente los resultados y son bastante malos para el Kremlin. El impacto. Antes de analizar cómo afectaron los cortes de Starlink a las fuerzas rusas, debemos explicar por qué lo usaron. En la introducción mencionamos que las fuerzas rusas usaron Starlink para comunicarse, eludiendo la interferencia ucraniana. Sin embargo, eso solo es superficial. El caso de uso principal era para los drones. Recuerda que al inicio de la invasión se esperaba que el ejército ruso destruyera las defensas aéreas de Ucrania. Aunque destruyó casi la mitad de los sistemas ucranianos al principio, Moscú no logró la superioridad aérea. Para marzo de 2022, las pérdidas fueron tan graves que el Kremlin suspendió las misiones aéreas en la retaguardia ucraniana para finales de 2023. El poder aéreo ruso volvió al campo de batalla con bombarderos que, a kilómetros del frente, lanzaban bombas guiadas por GLONASS, el GPS ruso. Para Rusia, esto fue una victoria importante porque evitó la concentración de tropas ucranianas en el frente. Aunque los misiles rusos podían atacar objetivos fijos en la retaguardia, Rusia no podía atacar objetivos móviles, especialmente los de bajo valor que no justificaban usar misiles caros. Esto permitió al ejército ucraniano mover y abastecer brigadas completas en el frente, según Medusa.
Moscú intentó usar drones con módems móviles y SIM ucranianas para contrarrestar esto, pero Kiev detuvo esto filtrando el tráfico celular para detectar y desactivar las tarjetas SIM que se movían a altas velocidades. Rusia usó drones con cable de fibra óptica para evitar interferencias ucranianas, según el Instituto de Tácticas para la Seguridad y la Lucha contra el Terrorismo. Aunque estos drones no se veían afectados por la guerra electrónica y han demostrado ser extremadamente útiles en algunos sectores del frente, su alcance estaba significativamente limitado por la longitud del cable de fibra óptica. Después, Rusia usó Starlink en drones, lo que permitió a Moscú evitar defensas electrónicas ucranianas que bloqueaban GPS y radio. James Black, analista de defensa en la corporación RAND, afirma que la arquitectura de órbita terrestre baja del sistema dificultaba mucho la interferencia a gran escala. La conexión rápida permitió a operadores rusos controlar drones en tiempo real desde Rusia, logrando mayor precisión. Y además tienen gran alcance. Serhiy Bezgrasnov, experto militar y asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, afirmó que un dron con Starlink tenía un alcance de hasta 500 kilómetros. El Instituto para el Estudio de RORAS advirtió que drones con alcance de 100 kilómetros amenazan la mayor parte de Ucrania, toda Moldavia y zonas de Polonia, Rumania y Lituania. Si se lanzan desde Rusia o territorio ucraniano ocupado, los dispositivos Starlink usados por soldados rusos empezaron a perder señal uno por uno. Miguel Kaufman, experto en el ejército ruso y miembro senior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, declaró a The New York Times: aunque es pronto para saber el impacto neto, las quejas rusas indican que ya hay efecto. Blogueros militares rusos que siguen a las Fuerzas Armadas del país comenzaron a reportar frustración y problemas de comunicación en todo el frente a los pocos días del cierre. Yuri Podlyaka, videobloguero en Crimea con muchos seguidores en Telegram, escribió en la plataforma y lo citaremos aquí. Lo que se temía ocurrió. Elon Musk apagó el interruptor y nuestras comunicaciones colapsaron. Un bloguero ruso anónimo, conocido como informante militar, alertó que las conexiones de Starlink en drones y las comunicaciones satelitales de las tropas rusas en el frente fueron interrumpidas. El bloguero dice que este cambio podría retrasar a las fuerzas rusas años, forzándolas a usar tecnologías obsoletas como internet por cable, Wi-Fi y radio. El coronel Kasat, en el canal del bloguero ruso proguerra Boris Roshin, informó que la saga de Starlink causó una grave brecha en comunicaciones que las fuerzas ucranianas podrían aprovechar. El canal indicó que las tropas rusas no tenían reemplazo inmediato porque no había alternativas igual de eficaces. Aunque había formas para que las tropas rusas eludieran el bloqueo de Starlink, eso tomaría tiempo. Esto muestra a un ejército caótico con una de sus armas clave deshabilitada. El Kremlin busca alternativas, pero Ucrania tiene la ventaja y surgen dudas incómodas. Dado el impacto del apagón de Starlink en las fuerzas rusas, debemos considerar si bastará para que Rusia acepte un acuerdo de paz, más en línea con lo que Ucrania y, por extensión, Europa quieren. Lamentamos dar malas noticias, pero eso no parece probable. Ucrania tiene ventaja ahora y Rusia difícilmente encontrará una alternativa a Starlink pronto, aunque Moscú aún tiene opciones. El ejército ruso no dejará de luchar solo por perder internet satelital. Previo a Starlink, las fuerzas rusas usaban sistemas de comunicación militar tradicionales, menos avanzados pero funcionales. Las fuerzas rusas se adaptarán, ya que cuentan con radio, internet por cable y mando tradicional previo a los teléfonos inteligentes. La guerra seguirá, pero Moscú pierde una ventaja. Starlink era útil, pero no decisivo. En redes sociales se especula que la caída del sistema permitió avances ucranianos. Analistas de renombre creen que esto es una exageración de los blogueros militares rusos, quienes se han dejado llevar por un pánico temporal. Rusia también está trabajando para establecer su propio sistema satelital, la red Rasvet, que pretende convertirse en el análogo doméstico de Starlink. Aunque está lejos de ser operativo o incluso de ser un rival viable para Starlink, sigue siendo algo que los responsables políticos en Occidente deben tomar en serio, especialmente en caso de una futura agresión rusa. Rusia también tiene amenazas. Como dijimos, Elon Musk teme que la guerra llegue a un Armagedón nuclear. Y existe una posibilidad clara de que Rusia pueda usar esto para influir en él y lograr que les restablezca el acceso a Starlink. Vladimir Solovyov, influyente comentarista ruso vinculado al Kremlin, sugirió atacar con armas nucleares los satélites de Elon Musk. Hermano. Al recordarle que tal ataque destruiría los satélites rusos, Solovyov respondió sarcásticamente que Rusia ya estaba rezagada y podrían usar palomas mensajeras. Aunque esto fue claramente una amenaza exagerada, diseñada principalmente para tranquilizar a la audiencia nacional, no significa que no haya algo de verdad en ello.
Associated Press informó que agencias de inteligencia de 2 países de la OTAN creen que Rusia desarrolla un arma antisatélite para atacar Starlink. Dado el dinero que Musk ha invertido, ¿esas amenazas funcionarían? Ahora, probablemente no. Musk suele tomar decisiones que molestan a personas poderosas cuando cree tener razón, incluso si siempre lo piensa. Pese a sus objeciones, ha seguido suministrando Starlink a Ucrania. Y el año pasado, se volvió contra Donald Trump de manera espectacular con su tweet diciendo que el nombre de Trump está en los archivos de Epstein. Al ayudar a impulsar el gran esfuerzo por su liberación en el caso de Starlink, Elon cuenta con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y de aliados europeos que quieren ver degradadas las capacidades de Rusia. Esto plantea puntos incómodos. Aunque ahora es inspirador ver a Musk ayudar a los ucranianos y afectar a las fuerzas rusas, revela un problema mayor. Muy pocas personas concentran demasiado poder y ninguna buena intención elimina el riesgo que esto implica. Aunque Elon hoy apoya a Ucrania, mañana podría no hacerlo. No es una crítica personal, aunque Musk redefine bala perdida. Es reconocer que ahora los multimillonarios controlan infraestructura que antes solo manejaban los gobiernos. Y aunque eso a veces puede funcionar a nuestro favor, como sucedió con Ucrania, las dinámicas de poder son fundamentalmente inestables y bastante peligrosas. ¿Qué pasa cuando surge la próxima crisis? ¿Y si quien controla la infraestructura crítica tiene prioridades, relaciones o temores distintos al público? ¿Qué pasa cuando 2 naciones que dependen de Starlink entran en guerra y ambas intentan desesperadamente ganarse el favor del hombre al mando de SpaceX? No tenemos las respuestas a estas preguntas. Pero los gobiernos de todo el mundo sí deben considerar seriamente si están cómodos estando a merced de multimillonarios. Gracias por vernos.